Grupo San Pablo presenta. Soy el padre Mauricio Beuchot, por lo tanto también profesor de filosofía en la comunidad dominicana. Soy igualmente profesor e investigador de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya voy a cumplir 43 años enseñando la filosofía. Y creo que el que tiene ya mucha experiencia es el que puede elaborar un texto muy sencillo, un texto que trate de servir a los estudiantes que se inician, como este manual de filosofía. Fue así como llegué a esta idea, porque veo que tanto en las universidades como en los seminarios siempre se agradece una introducción sencilla que haga accesible el conocimiento de la filosofía. Al principio uno se encuentra con términos, con nombres, con conceptos que son difíciles de entender. Y un manual de esta naturaleza me parece que puede rendir buenos servicios y tener buenos resultados. Basta con introducirse en ella, está pensada para ser muy accesible, muy sencilla. Y lo principal que me interesa es que ya después se interesen en leer a los autores, ¿verdad? Yo creo que ese es el principal objetivo que uno espera como maestro. Primero, iniciar, encaminar bien para que no haya equívocos, para que no haya temor, y después ya el estudiante por su propia cuenta va a realizar sus trabajos, su propia investigación y la lectura de los clásicos. Es manual en el sentido muy amplio de que trata de abarcar las principales ramas del árbol filosófico y tratar de introducir en cada una de ellas. Yo creo que es fundamental tener este conocimiento de los que labraron, de los que construyeron el pensamiento filosófico moderno. Se dividen en dos corrientes principales, ¿verdad? Que son el racionalismo y el empirismo, que todavía estamos teniendo en la actualidad repercusiones de estos modos de pensar, ¿no? Los racionalistas, por ejemplo, con el que inició este movimiento, Descartes, piensan que los sentidos no son tan fiables, sino que todo hay que hacerlo con la razón. En cambio, en la otra vertiente, que son más bien de filósofos ingleses, como Bacon, como Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, son los que han trazado más bien el pensamiento hacia lo empírico, hacia lo sensible, y desconfían de la razón. Para ellos las ideas son una especie de experiencias debilitadas, ¿verdad? Y creo que ahora están teniendo también mucha repercusión, por ejemplo, en la llamada filosofía analítica, mientras que los otros tienen, por ejemplo, Descartes, mucha repercusión en la fenomenología. Yo creo que tienen su vigencia y es necesario afrontarlos con seriedad, con ecuanimidad. A veces se les llegó en la iglesia a tener miedo, pero yo creo que es más importante conocerlos. Sí, yo creo que también a todo tipo de lectores, porque todos tenemos un pensamiento filosófico, a veces hasta sin querer, ¿verdad? Y encontramos cosas muy interesantes en ellos. Por ejemplo, en Descartes encontramos algo que muchos se han planteado en la vida cotidiana: ¿qué tanto puedo conocer de la realidad? ¿Verdad? Y otros, por ejemplo, también de los empiristas como Hume, que niegan incluso la causalidad, que niegan la sustancia, como el propio Locke. Todo eso nos hace pensar de veras qué tanto realismo podemos alcanzar en nuestras vidas cotidianas. Sí, yo traté de hacer una síntesis, es decir, no es una obra pretenciosa de abarcar todo lo que dijo San Agustín. Como se puede ver, es un libro pequeño, un libro delgado, ¿verdad? No es un tomo muy grande, porque traté de extractar las principales ideas de San Agustín. A mí me parece que es fundamental para el filósofo cristiano, ¿verdad? Es uno de los santos padres de la Iglesia y yo creo que fue el que más se siguió
en el pensamiento, por ejemplo, medieval, ¿verdad? Él marcó a todos, claro, algunos no estuvieron de acuerdo en todo con él, el propio Santo Tomás de Aquino le critica algunas tesis, algunas posturas, sin embargo, está presente en todos, en casi todos los filósofos y teólogos del cristianismo. Yo creo que también en la actualidad tiene mucho que aportarnos y decirnos. Yo creo que también mi idea es recolectar las ideas principales, las tesis fundamentales de Santo Tomás de Aquino. Me parece que es un guía muy seguro, un guía muy bueno para introducirse y además progresar en la filosofía y también en la teología, ¿verdad? Él hace una especie como de reconstrucción de lo que es el pensamiento cristiano, y no en balde ha sido tan recomendado por la Iglesia. Claro que trato también de señalar por dónde se puede ampliar su pensamiento, es decir, no quedarnos en la pura repetición, sino en replantear muchas de las ideas y de las tesis que él nos ha entregado. Yo creo que es de todas maneras alguien que tenemos la obligación de estudiar si somos pensadores cristianos, católicos, ¿verdad? Bueno, habría que decir que cada uno de ellos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, San Agustín es precioso de leer, es una especie de poeta, ¿verdad? Porque siempre encontramos una gran pasión en todo lo que escribe y eso gusta mucho. Pero Santo Tomás es diferente. Yo lo prefiero en el sentido de más, digamos, sistemático, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia de recomendar la lectura de ambos santos, ambos autores, a colegas míos universitarios, profesores de la universidad, investigadores de la UNAM, que me han dicho, no, el bueno es San Agustín, ¿verdad? Sí. Porque claro, leer las confesiones, incluso leer otras cosas más teológicas de él, son siempre muy agradables, ¿verdad? Y de Santo Tomás les cuesta mucho, que tiene un pensamiento muy sistemático. Agarra uno la Suma Teológica, por ejemplo, por poner solamente un caso, y va silogismo tras silogismo, ahí no hay salida, ¿no? Es de un pensamiento limpio, no es tan, digamos, tan hermoso como San Agustín, y sin embargo, también recordemos que Santo Tomás tuvo su vena poética, ¿verdad? Antes se cantaban los himnos que él había compuesto para el Santísimo, ¿verdad? Y también oraciones muy bellas, pero sobre todo es conocido por la síntesis, por el sistema filosófico-teológico que él ha construido. Yo lo hago un poquito de manera positiva y negativa. Por ejemplo, en algunos autores hago ver cómo cayeron en un univocismo muy fuerte por no atender al concepto de la analogía. Como sabemos, el concepto de la analogía lo recibimos de Santo Tomás, el cual lo recibe también de la tradición griega, ¿verdad? Sobre todo de Aristóteles. Santo Tomás nos hace ver que los principales problemas de la filosofía y teología cristianas se resuelven con un espíritu analógico, ¿verdad? El que es unívoco es a rajatabla, ¿verdad? No una sola cara de la realidad la ve. El que es equívoco se dispersa en muchas vertientes de pensamiento, en muchas ideas que no alcanzan a tener cohesión. En cambio, el que tiene un espíritu analógico como lo tuvo Santo Tomás, no pretende esa exactitud que a veces no alcanzamos del univocismo, pero tampoco incurre en el equivocismo en el que han caído muchas corrientes de pensamiento. Yo encuentro, por ejemplo, en la fenomenología, ¿verdad?, que tratan siempre, a veces sin alcanzar plenamente, de alcanzar este pensamiento analógico. Se quedan más bien un poco en lo que podríamos llamar en la univocidad. Y al revés, el existencialismo, ¿verdad?, que tuvo fama más bien de un pensamiento trágico, ¿verdad?, incurre las más de las veces en un pensamiento poco unívoco, más bien equívoco, ambiguo, un pensamiento de la ambigüedad. Y yo creo que algunos de ellos se acercaron, trataron de acercarse a un pensamiento más analógico. Esto me llevó a buscar para la filosofía contemporánea,
primero una hermenéutica analógica, como ustedes lo saben, pero también poco a poco me fui ampliando ese pensamiento. Aquí el que me ayudó mucho fue un gran amigo mío, gran filósofo que ya murió, de Luis Villoro, que él me decía: no te quedes en la hermenéutica analógica, estás haciendo una buena aportación, lánzate a una racionalidad analógica, que es todavía más amplia, ¿verdad? Y aquí apenas, por lo menos, estoy trazando caminos por los que yo creo que puede llegarse, partiendo incluso de la fenomenología y del existencialismo, a esa síntesis que evite el univocismo de unos y el equivocismo de otros, y trate de llegar a la analogía, que es un pensamiento sintético, ¿no? Yo pediría, que es lo que les pido a mis alumnos, llegar un poco en estado abierto, ¿verdad? No hace falta tener otras lecturas previas, porque precisamente para eso es una introducción. Yo he pensado estos trabajos como algo introductorio. De hecho, fíjese, fue la idea cuando me invitaron hace ya años de la editorial de San Pablo, ¿verdad? Querían ellos textos útiles, no tanto brillantes o muy eruditos, etcétera, sino que sirvieran, que ayudaran al estudiante a entrar y progresar en el camino de la filosofía. Entonces yo pediría eso, simplemente entrar, y ahí se les va a ir indicando qué bibliografía les puede servir, qué otras lecturas pueden ampliar su conocimiento de esos mismos temas. No, yo creo que no. En concreto, hay otros libros míos que sí creo que están pensados más, digamos, para profesores, para investigadores, que de hecho, fíjense ustedes lo curioso, en la misma UNAM me han pedido que haga versiones más accesibles, ¿verdad? Porque les parecía que era muy duro, muy filosófico, a lo mejor difícil para otros que no son, aunque sean de humanidades, que no pertenecen a la carrera de filosofía, y he aprendido a buscar la manera de llegar a esos lectores no especializados, lectores, digamos, casi podría decir público en general, porque pueden encontrar aquí una guía, tanto de iniciación como una guía de lecturas, por si les ha interesado alguno de los temas. Todos los capítulos llevan al final su bibliografía, obras principales de ese autor que se estudió y los comentarios alrededor de su obra, de su pensamiento. Mire, yo creo que sobre todo para gente que se prepara para la teología, hace falta una buena filosofía de la religión, no teológica, no, sino más bien que utilizando procedimientos racionales, ¿verdad?, y encamine hacia la religión misma. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, en el diálogo con los no creyentes, ¿verdad? Entre nosotros, creyentes, cristianos, católicos, podemos disfrutar el diálogo ya propiamente teológico, ¿verdad?, inclusive con muchos supuestos que no podemos presuponer en el diálogo con otros pensadores o con otras personas que no pertenecen o que no practican o incluso que no están dentro de nuestra propia fe, ¿verdad? Entonces yo creo que allí sí me parece a mí una filosofía de la religión puede ser una buena preparación, tanto para el diálogo como para estudiar después la teología. De hecho, mucho de lo que llaman teología fundamental, que es con lo que se empieza el estudio de la teología, todavía son muchas cosas filosóficas, elementos muy filosóficos. Por ejemplo, las vías de Santo Tomás para la creencia en la existencia de Dios, o algunos otros tipos de argumentos, o incluso una cosa muy importante, el lenguaje religioso y qué posibilidad tiene de convencer a los que lo escuchan. Yo creo que de alguna manera, en alguna medida, porque fíjese usted, ahorita nuestro diálogo principal como pensadores cristianos está con la hermenéutica, ¿verdad? Todo esto que llamamos posmodernidad ha adoptado como vehículo de expresión e incluso de comprensión la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es simple y sencillamente la disciplina para interpretar textos. Y es lo principal que hacemos en filosofía.
se ve en nuestras tesis, ¿no? Son siempre sobre algún autor, algún problema, alguna tesis importante en la historia de la filosofía, y nos dedicamos a tratar de comprenderla, es decir, a interpretar y a tratar de que otros nos comprendan, ¿verdad? Entonces, ahorita es el movimiento más presente en la filosofía actual, el de la hermenéutica. Lo importante para mí, y es lo que trato un poco de establecer ya de manera más directa en este libro, es que la hermenéutica está ahora tensionada por dos fuerzas que están haciéndole mucho daño, ¿verdad? Que son hermenéuticas unívocas y hermenéuticas equívocas. Y hace falta una hermenéutica intermedia, una hermenéutica analógica, ¿verdad? En el sentido siguiente, muchas corrientes, por ejemplo, los positivismos, el positivismo lógico, algunos campos de la misma llamada filosofía analítica, o incluso de la también llamada filosofía continental, tienen una interpretación unívoca. Es decir, piensan que solamente en filosofía se tiene que alcanzar el rigor, la exactitud, donde no siempre es alcanzable, ¿verdad? En cambio, hemos padecido el otro extremo, esto que se llama la filosofía de la posmodernidad o tardomodernidad, ¿verdad? Es al contrario, reacciona contra el racionalismo de todas estas corrientes muy duras y se ha ido a un equivocismo que es, con otro nombre, el relativismo extremo, un relativismo excesivo, ¿verdad? Yo creo que hace falta llevar todo esto a una mediación y entregar una hermenéutica que sea más aceptable, ¿no? Una hermenéutica más de sentido común, una hermenéutica más sintética, en el sentido de que no sea unívoca ni equívoca, sino analógica. Bueno, a mí, fíjese, me gusta más esta que va a salir, ¿verdad? Sí. Porque ahí sí ya estoy planteando, no únicamente al trasluz de la historia de la filosofía, sino de manera directa, esta propuesta mía de la hermenéutica analógica. Y la aplico a un campo muy delicado, que es el de la filosofía de la religión, ¿verdad? Ahí es muy complejo, por no decir muy complicado, porque están muchas cosas ahí reunidas, sobre todo fe y ciencia, y cómo poder llegar a una mediación y cómo entablar ese diálogo, ¿verdad? Sobre todo con los que no aceptan nuestra fe. Se ha tratado de discernir los dos campos. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, Heidegger. Heidegger decía, pues la religión es aparte de la filosofía. No tiene sentido ponerlas a pelear porque son dominios diferentes, ¿no? Husserl, otro, el de la fenomenología, también trataba de diferenciar los campos porque son de alguna manera distintos. Ya me gusta lo que dice Santo Tomás, que no tienen que estar peleados, no tienen que estar, que digamos, una cosa es verdadera para la razón o la ciencia y otra cosa es verdadera para la fe, pero contraria. No, para él había un momento de síntesis, un momento superior que unificaba esas dos partes en un todo, ¿verdad? Yo creo que si tenemos de veras un pensamiento abierto, un pensamiento más sintético, podemos decir que se reúnen, que tienen cierta convergencia, que claro, no se puede demostrar en laboratorio lo que decimos en la religión, pero es lo que también busca la ciencia en la actualidad, es razonable, tiene su propia racionalidad. Sí, no trata de polemizar con nadie, ¿verdad? Porque eso fue lo que siempre habíamos hecho, la famosa apologética violenta de unos y otros, de unos contra otros, sino ahora lo que se busca, y sobre todo en la hermenéutica, gracias por ejemplo a Hans-Georg Gadamer y a Paul Ricoeur, es el diálogo, entablar conversación.